La energía del movimiento. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Moviendo el volante del automóvil, usted lo obliga a desviarse de la trayectoria recta que seguiría a causa de la fuerza de inercia, pero si conduce a una velocidad demasiado alta, la fricción puede no ser suficiente para mantener al vehículo en la carretera. En la fotografía puede apreciarse la huella de frenado, que indica que el conductor frenó las ruedas hasta bloquearlas. Así, el vehículo no obedeció al movimiento del volante, sino que continuó su trayectoria recta hacia adelante. Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta 4 veces, lo que hay que tener presente, por ejemplo, al acercarse a una curva, ya que costará más mantener la dirección. Siempre es muy importante que usted trate de prever el estado del camino con anticipación, que estime bien el radio de una curva y que esté atento a las sorpresas que pueda encontrar, como hojas caídas, derrames de combustible o alguna otra cosa que pueda hacer que la carretera esté resbaladiza. Reduzca la velocidad con tiempo antes de una curva y acelere suavemente a la salida de la misma. La magnitud de la fuerza centrífuga, o fuerza lateral que en una curva tiende a sacar al vehículo de la carretera, depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. La distancia de detención. La distancia para detenerse, S, consta de dos partes. Distancia de reacción, R. Distancia de frenado, F. La longitud de la distancia de reacción depende del tiempo de reacción del conductor y de la velocidad del vehículo. Un tiempo normal de reacción es 1 segundo. Un vehículo que circula a 36 km por hora recorre 10 metros en 1 segundo, 20 metros si lo hace a 72 km por hora, etc. Los principiantes, debido a su falta de experiencia, suelen dudar, teniendo, en consecuencia, mayores distancias de reacción. Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción, multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad. La longitud de la distancia de frenado depende de la velocidad, del estado de la carretera, de la pendiente, del estado de los frenos y neumáticos y de la forma de frenar. La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Así, si usted duplica la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. Si la triplica, la distancia de frenado aumenta 9 veces, etc. En cuanto a la forma de frenar, hay varias maneras. El conductor que planifica su conducción disminuyendo a tiempo la presión sobre el acelerador y reduciendo su velocidad, ahorra frenos y aumenta su seguridad. En situaciones inesperadas es necesario saber frenar correctamente. Ya se ha señalado que las ruedas atascadas impiden guiar el vehículo. Por ello, al comenzar a frenar se debe presionar el freno con la mayor fuerza posible. Si el vehículo no cuenta con frenos ABS y se bloquean las ruedas, hay que reducir enseguida la presión sobre el pedal de freno soltándolo. La fuerza de gravedad. Si usted ha andado en bicicleta y ha tratado de frenar al ir cuesta abajo en una pendiente muy pronunciada, es probable que haya experimentado que existen fuerzas que pueden provocarle dificultades. Ese mismo fenómeno se presenta cuando conduce un vehículo motorizado. Por ello, cuando vea señales que le adviertan sobre pendientes pronunciadas, tómese tiempo para bajarlas. A veces, es necesario conducir en una marcha baja para que el motor vaya frenando y no se calienten los frenos. Recuerde que al desenganchar el motor, usted pierde el dominio del vehículo. A pesar de que todos los automóviles se parecen mucho, en la práctica tienen diferencias que hay que tener presente al conducirlos. Por ello, antes de sentarse al volante de un auto desconocido, hágase estas preguntas. ¿Tiene tracción delantera, trasera o en las 4 ruedas? ¿Está dotado de neumáticos que ofrezcan seguridad? Un auto con motor delantero normalmente es más pesado en su parte delantera, y tiene entonces una tendencia a girar menos. Si usted le coloca una carga pesada en su parte trasera, tenderá a girar más de lo esperado, al perder la fricción con el pavimento, dará un giro de 180 grados y continuará marchando con la parte trasera hacia adelante. Esto es importante saberlo para comprender los riesgos que implica un desplazamiento del centro de gravedad. Si conduce un vehículo con su centro de gravedad en la parte delantera, este tiende a seguir en línea recta al tomar una curva. Si pierde la fricción, continuará en la dirección del movimiento. Intente lanzar una flecha con la punta hacia atrás y verá que la flecha se da vuelta en el aire, quedando con la punta adelante.
Esto sucede porque la parte más pesada es la que tiene la mayor energía de movimiento y se esfuerza por llegar más rápido al blanco. Lo mismo ocurre con un automóvil que tiene el centro de gravedad en su parte posterior. Cuando usted toma una curva, el vehículo gira más de lo que usted ha pensado, y si pierde la fricción con el pavimento, dará un coletazo, o derrape, un trompo y continuará en la dirección del movimiento, pero con la parte trasera hacia adelante. Las ruedas de tracción tienen gran importancia para el comportamiento del vehículo. Un vehículo con tracción delantera comienza a resbalar sobre las ruedas delanteras si el efecto de aceleración es mayor que el que permite la fricción, lo que puede llevar a que el vehículo no gire cuando usted mueva el volante y que intente seguir en la dirección del movimiento. Si esto sucede, deje de acelerar y retome su trayectoria. Similarmente, si las ruedas de tracción trasera pierden fricción, pueden producirse uno o varios coletazos. En estas circunstancias, continúe acelerando y gire la dirección hacia la trayectoria. La tracción en las 4 ruedas proporciona una posibilidad de conducción considerablemente mejor en pavimentos difíciles. En lo demás, estos vehículos con tracción en las 4 ruedas se comportan igual que el resto. Otro factor que puede influir en que un vehículo gire más o menos de lo esperado es la presión de aire en sus neumáticos. Elementos de seguridad pasiva. Los neumáticos, los frenos, las luces, entre otros, son elementos denominados de seguridad activa, ya que sirven para prevenir la ocurrencia de un accidente. Existen también otro tipo de elementos, conocidos como de seguridad pasiva, los cuales no previenen la ocurrencia de un accidente, pero sí contribuyen a aminorar las consecuencias de los mismos. El cinturón de seguridad. Un choque a 50 km/h sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un 4º piso sin red de seguridad. Si la velocidad es de 70 km/h, ello equivale a lanzarse desde un 7º piso. El cinturón de seguridad es su seguro de vida, ya que disminuye las muertes producidas por accidentes de tránsito. Además de salvar vidas y disminuir las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente, los cinturones de seguridad brindan mayor comodidad, mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. Todos quienes viajan en el automóvil deben ir bien sujetos. Sin embargo, nunca permita que 2 personas viajen sujetas con un mismo cinturón. Si su vehículo dispone de cinturones de seguridad en el asiento trasero, es importante que quienes van sentados atrás también los usen, aun cuando ello sea obligatorio solo si el automóvil es de año de fabricación 2002 o posterior. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. El cinturón de seguridad requiere ser utilizado de forma correcta. De no ser así, este dispositivo no protegerá de forma adecuada y, además, puede ocasionar graves lesiones. Uso correcto del cinturón de seguridad. Banda torácica. Cruza desde punto superior del hombro hasta la cadera. La banda torácica debe pasar sobre la clavícula, a medio camino entre el hombro y el cuello, y debe descender por el centro del pecho. Si está colocada sobre el cuello o sobre un pecho, puede provocar graves lesiones durante el accidente. Si se coloca sobre el hombro, puede deslizarse hacia afuera durante el accidente y reducir al mínimo la eficacia del cinturón. Banda abdominal, entre los 2 puntos inferiores de fijación. La banda abdominal debe colocarse sobre los huesos de la cadera, siempre por debajo del abdomen. Si se coloca sobre el abdomen, puede provocar graves lesiones internas durante el accidente. Una vez abrochado. Una vez abrochado el cinturón, debe estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. Siempre debe asegurarse de que no esté enganchado o torcido y que el cierre esté en buenas condiciones. Si el cinturón tiene holguras, usted recorrerá una mayor distancia durante el accidente, pudiendo impactar contra el volante o el parabrisas. Si las bandas no están bien estiradas, el cinturón perderá eficacia y puede provocarle lesiones durante el accidente. Recomendaciones importantes para el uso adecuado del cinturón de seguridad. Efecto submarino. Es uno de los riesgos producidos por el mal uso del cinturón o del asiento del vehículo, y se produce cuando el conductor, durante el accidente, se desliza por debajo de la banda abdominal. Para evitar el efecto submarino, póngase el cinturón de forma adecuada,
si pone la banda abdominal de forma incorrecta, es más probable que se deslice por debajo de ella. Asegúrese de que el cinturón esté bien tensado. El efecto submarino aparece con mayor facilidad si el cinturón no está bien ajustado al cuerpo. Por esta razón también evite conducir con ropa de mucho volumen, como un abrigo, por ejemplo. No ponga toallas o almohadones, tanto sobre el asiento como detrás de la espalda, o algunas fundas especiales. Todos estos elementos pueden favorecer el deslizamiento del conductor, anulando las características del asiento enfocadas a evitar el efecto submarino. Siempre debe conducir en una postura adecuada, no recline el asiento en exceso, ya que no se debe conducir semi-acostado. Recuerde siempre que una postura adecuada al volante facilita el buen funcionamiento del cinturón de seguridad. Excusas y mitos con respecto al uso del cinturón de seguridad. Los conductores reticentes al uso del cinturón de seguridad dan excusas poco realistas respecto de la eficacia de este dispositivo, como los señalados a continuación. No voy a tener accidentes, por lo tanto, no necesito usar el cinturón de seguridad. Nadie espera sufrir un accidente de tránsito, pero el hecho de que no hayamos sufrido ningún accidente no quiere decir que nunca vayamos a sufrir uno. Sobrevivir a un accidente de tránsito depende de la suerte o de la casualidad, por lo que el cinturón no es de gran ayuda. El estudio de miles de accidentes demuestra que los conductores que no usan el cinturón tienen el doble de probabilidad de morir en ellos. En caso de tener un accidente, es mucho más seguro salir eyectado del vehículo. Si sufrimos un accidente y por no tener puesto el cinturón de seguridad salimos eyectados del vehículo, la probabilidad de sufrir una lesión medular aumenta en un 1300%, mientras que la probabilidad de resultar muerto aumenta en un 300%, lo que demuestra claramente que es mucho más seguro quedar dentro del vehículo. En muchos accidentes, los ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo por el cinturón de seguridad y fallecieron por no poder salir a tiempo. Los estudios y estadísticas revelan que solo en un accidente por millón, llevar el cinturón de seguridad puede ser negativo. La experiencia demuestra que, por el contrario, en la mayoría de los accidentes que se producen a diario el cinturón puede salvar la vida de los ocupantes del vehículo o evitarles graves lesiones. El cinturón de seguridad no es necesario cuando se conduce por vías urbanas, donde la velocidad de circulación es baja. Cerca del 50% de los accidentes con víctimas ocurren en zona urbana. Por ejemplo, un golpe frontal a tan solo 30 o 40 km por hora podría resultar mortal con facilidad si la cabeza del conductor impacta contra el parabrisas o contra el volante, lo que suele ocurrir con frecuencia. Si el recorrido es corto, no hace falta ponerse el cinturón de seguridad. Ya hemos señalado que sufrir un accidente siempre es posible, por lo que es importante utilizar el cinturón de seguridad en todos los desplazamientos. Además, la mayoría de los accidentes con víctimas se producen a pocos kilómetros de sus casas. Mi vehículo ya tiene muchos sistemas de seguridad, por lo que el cinturón no es tan importante. Ningún dispositivo de seguridad del vehículo es capaz de sustituir al cinturón, inclusive todos ellos están diseñados para funcionar de una forma complementaria al cinturón. Por ejemplo, si se activa el airbag en caso de una colisión frontal y usted no lleva puesto su cinturón de seguridad, puede sufrir graves lesiones cuando se infle la bolsa de aire. El cinturón resulta incómodo. En la medida en que usted use habitualmente su cinturón de seguridad, desaparecerá esa incomodidad inicial que algunos conductores experimentan. Muchas personas con el tiempo llegan a sentirse incómodas e inseguras cuando no usan el cinturón de seguridad. Durante el embarazo, no hay que utilizar el cinturón de seguridad, ya que resulta peligroso para el feto. Las mujeres embarazadas también están obligadas a ponerse el cinturón de seguridad, debido a que el riesgo de lesionar y perder el feto durante un accidente es mayor si no lo usan. Por ejemplo, si ella golpea el vientre contra el volante. En los asientos traseros no hace falta llevar el cinturón de seguridad. En un accidente, los ocupantes de asientos traseros que van sin cinturón de seguridad pueden salir eyectados, pudiendo golpear mortalmente a los demás pasajeros o al conductor. El cinturón no solo puede salvar la vida de los ocupantes de los asientos de atrás, sino que evita que estos provoquen graves lesiones en los demás ocupantes del vehículo. En un choque frontal, la probabilidad de que un ocupante de los asientos traseros que no ocupe cinturón golpee mortalmente a otro pasajero de los asientos de adelante puede ser hasta 8 veces mayor. Por lo anterior, antes de poner su vehículo en movimiento, ajuste sus espejos,
y ajuste su asiento y respaldo. Si es necesario al tomar el volante, sus brazos deben quedar ligeramente flexionados y póngase siempre el cinturón de seguridad. Asegúrese que los demás ocupantes de su vehículo también se lo abrochen. El airbag. El airbag es una bolsa de aire que se infla en apenas unas milésimas de segundo al producirse el impacto, protegiendo a los ocupantes del vehículo por los siguientes motivos. Frena suavemente el movimiento de los ocupantes, evitando que las fuerzas de deceleración produzcan daños en ellos, especialmente en la cabeza. Por ejemplo, reduce la probabilidad de ocurrencia de lesiones cervicales. Evita el impacto de los ocupantes contra algunos elementos del interior del vehículo, el volante, el tablero, el parabrisas o las ventanas. Protege la cara y los ojos de los fragmentos de cristal u otros elementos que pueden desprenderse, por ejemplo, del parabrisas. El airbag no es eficaz si no se utiliza junto con el cinturón de seguridad. Al producirse el accidente, la bolsa de aire se infla a una velocidad de hasta 300 km por hora, por lo que, si el cinturón no retiene al conductor y el airbag impacta contra él antes de haber llegado a extenderse completamente, puede llegar a provocarle graves lesiones por la enorme fuerza del golpe. La eficacia del airbag frontal se basa en la combinación del uso del cinturón de seguridad, una buena posición de las manos frente al volante y la regulación del apoyacabezas al nivel de las orejas. Se ha estimado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a reducir un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un accidente, se deberá cambiar el sistema de airbag aunque éste no se haya abierto. La pila de alimentación se deberá cambiar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema, debe recordar siempre que no hay que poner nunca una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. Si la luz del airbag está encendida, este debe ser revisado. Existen airbags de diferentes tipos, laterales, para la cabeza e inteligentes, que se activan ante distintos tipos de impacto, por lo que es recomendable que, a la hora de adquirir un vehículo nuevo, usted se informe sobre la existencia de airbags en él y sobre el funcionamiento de los mismos. Los apoyacabezas. Los apoyacabezas sirven para prevenir lesiones cervicales cuando su vehículo es impactado por atrás. Su posición debe ser ajustada a cada conductor detrás de su cabeza. Lamentablemente es habitual que los apoyacabezas sean ubicados en su posición más baja, reduciendo drásticamente su efectividad, llegando incluso a ser contraproducentes. Usted debe regular todos los apoyacabezas del vehículo que se van a utilizar, tanto en los asientos delanteros como en los traseros. Cuando un vehículo sufre un impacto por atrás es sometido a una aceleración hacia adelante, lo que provoca que el asiento empuje el cuerpo del ocupante también hacia adelante. Si la cabeza de éste no se encuentra apoyada, oscila respecto del torso, lo que provoca un violento cambio de dirección en el cuello, que toma forma de S al principio y posteriormente se va hacia atrás. Este movimiento se denomina efecto latigazo. Los apoyacabezas deben estar regulados, de manera de maximizar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. Altura del apoyacabezas. El borde del apoyacabezas debe quedar situado entre el límite superior de la cabeza y la altura de los ojos. Distancia respecto a la cabeza. La separación entre cabeza y apoyacabezas debe ser la mínima posible y nunca superior a 4 centímetros. Como consecuencia del latigazo cervical, suele producirse un esguince cervical, que es una lesión muy peligrosa y mucho más frecuente de lo que pensamos. El esguince cervical puede afectar a diversas estructuras del cuello, como los músculos, las articulaciones o los ligamentos, y trae como consecuencia dolores musculares y de cabeza, una disminución de la movilidad del cuello, vértigo o mareos, entre otras molestias, que con frecuencia podrían prolongarse algunos meses. En ocasiones las lesiones producidas por el latigazo cervical llegan a ser mucho más graves. Por ejemplo, si se dañan las vértebras cervicales, el conductor podría llegar a sufrir algún tipo de discapacidad irreversible, por ejemplo, una tetraplegia. I'm walking alone, the streets are empty.